Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Monitor Económico en el canal 5 Días y es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio donde vamos a estar, como siempre lo hacemos, actualizándote de lo que está ocurriendo en el ámbito económico y financiero. Y una de las informaciones que ha surgido en los últimos días y que ha generado preocupación es sobre este brote de gripe aviar. Y hay muchos temas que queremos justamente aclarar sobre, bueno, el impacto que esto está ocasionando y también traer un poco de tranquilidad para el mercado interno que obviamente consume carnes de aves. Para hablar sobre este tema está con nosotros en línea Néstor Zarza, él es presidente de Avipar, a quien damos las gracias de que esté conectado con nosotros aquí en Canal 5 Días. ¿Cómo te va, presidente? Muy buenos días. Buenos días Samuel y a toda la audiencia de Canal 5 Días. Bueno, queríamos en primer término contarte esta información que daba a conocer también de manera oficial la Cenaxa, que hablaba de 3 focos de detección de casos positivos de gripe aviar. Entiendo que habían otras 2 también que estaban en revisión. ¿Cuál es la última información que se tiene al respecto, don Néstor? Es así, los casos confirmados hasta ahora son 3 focos en la zona del Chaco, específicamente en la zona de la colonia Neuland y Filadelfia, en 3 aves de traspatio, más conocido como producción casera. Y el protocolo de contención ha entrado en acción inmediatamente. La gente de Senalsa, la información que tenemos, está trabajando ahí, aplicando todo el plan de contingencia que básicamente consiste en un bloqueo total de la zona donde se confirmaron los casos, más el sacrificio de las aves que podrían estar expuestos al contagio, que en este caso, por suerte, estamos hablando de una densidad muy baja, ¿verdad? Que terminó con el sacrificio, creo que de apenas de un poco más de 100 aves. Digo por suerte, no por el hecho de que aparezca ahí la enfermedad, sino más bien que es una zona de poca densidad y por ende entendemos de que es mucho más fácil controlar, bloquear totalmente y evitar la posibilidad del contagio, ¿verdad? Que es el mayor riesgo que representa cuando aparecen casos confirmados, Samuel. Totalmente. Y ahí te quiero hacer una consulta porque seguramente la gente habrá escuchado este fin de semana sobre esto, sobre este término que utilizaste, aves de traspatio, dijiste. ¿Qué significa eso y cómo entendemos la diferencia que hay entre este tipo de aves y el que está o el que es producido de manera más masiva o industrial? A ver, la clasificación que tenemos a nivel de normativa de Senalsa es que hasta 500 aves son consideradas traspatio, es decir, caseras. Son como gallinas caseras que no tienen ninguna eh, obligación de cumplir las normas en principio, o más bien, aclaro, esto más bien no tiene la obligación de estar habilitado por Senalsa como una producción comercial. Y todo lo que tengan por encima de esta cantidad están obligados a habilitar su establecimiento y por ende el control se vuelve más riguroso porque está en el control de la autoridad sanitaria. Y bueno, esa básicamente es la diferencia, pero volviendo a lo que representa esta enfermedad para la producción, el riesgo para la producción, es que creo que ya los hablamos eso en una ocasión que estuvimos también en contacto con tu canal. El mayor riesgo siempre es el sector de la producción casera, sencillamente porque es un sector que se maneja sin ninguna medida sanitaria, por lo menos más rigurosa, ¿verdad? Algunos lo aplican contra algunas enfermedades, contra algunas enfermedades. Es inviable económicamente tener una asistencia técnica por los costos que representan eso. Es inviable aplicar medidas de bioseguridad mismo porque no es económicamente viable y también por una cuestión cultural. Nuestra gente está acostumbrada en nuestro país a tener su lote de aves caseras, ¿verdad? Como medio de subsistencia, como medio, digamos, de cubrir el día a día de la alimentación. Y nunca no hemos prácticamente aprendido todavía a entender que las aves, digamos, están expuestas a un sinnúmero de riesgos de enfermedad. Sin embargo, Claro. esto no ocurre con la producción industrial, ¿verdad? Que se viene desarrollando de manera muy profesional de hace unos años, ¿verdad?
a tal punto de que siempre digo de que el sector avícola nacional no tiene absolutamente nada que envidiar a los países más grandes, ¿verdad? Y estamos al lado de, imagínense, al lado del primer país exportador del mundo, que es Brasil, ¿verdad? Y que en gran parte aplicamos todo ese know-how de conocimiento, nos transmiten también ellos, ¿verdad? Esa es la parte positiva, ¿verdad? Pero la parte difícil es que tenemos que ir, no podemos estar muy distantes en cuanto a eficiencia, ¿verdad? De estos dos grandes, sea Brasil y Argentina, ¿verdad? Te diría que inclusive estamos mejor que algunos, que varios países, ¿verdad? Acá de Sudamérica a nivel de eficiencia. Y bueno, en salvaguarda de esa producción eficiente comercial, hoy día que estamos trabajando denodadamente para evitar que esta enfermedad se pueda extender y afectar en proporciones importantes a este rubro económico que estamos convencidos de que aporta de manera importante al país. Claro. Ahí quiero hacer algunas precisiones. Estas granjas donde se detectaron estos casos positivos son granjas solamente de autoconsumo, no comercializan estas aves, presidente. Esa es la información que tenemos, que son aves caseras, son de producciones caseras, que destinan para autoconsumo, que es lo que más se estila también en esas regiones. Y la cantidad que fueron sacrificadas, creo que estos son de dos establecimientos, el tercero no sé todavía la cantidad que fue sacrificada, son de 100 y 104 aves, ¿verdad? Y eso no tengo la información a cuántas a cuántas casas corresponde, ¿verdad? Porque el foco pudo darse en dos establecimientos, pero si hay algún otra producción casera a la redonda de 3 kilómetros o hasta 5, que es el foco y el perifoco que se define en el protocolo de contingencia, pudo haber afectado a otras aves caseras el sacrificio de Samuel. ¿Qué saben de esos? Dos posibles casos positivos que se están investigando. ¿Cuándo se podrían dar, tener la confirmación de que eventualmente hay otros dos focos más, presidente? Particularmente no tengo conocimiento ni ha llegado todavía a nuestro gremio. Seguramente son informaciones que maneja la gente de Senalsa a través de su trabajo de monitoreo que es constante en todo el país. Ya, para clarificar, esto ocurrió en el Chaco. En la región oriental no hay ningún caso positivo. No, por suerte aún no, Samuel. Por suerte no. Y la prioridad ahora mismo es evitar que llegue a zonas mucho más densas como es acá en Asunción Central y alrededores, ¿verdad? Que se concentra gran parte de la producción de ambos rubros, o sea, de la producción de huevos y la producción de carne. Una información que leí y quería... Confirmarla contigo también, por ahí si tenés el dato, es que se habla de que posiblemente estos focos de contagio se pudieran haber dado por aves migratorias que llegaron a la zona del Chaco. ¿Esa es una posibilidad real, presidente? Es una posibilidad real y entiendo que se adecua perfectamente a la información que maneja la autoridad sanitaria en colaboración con la gente del MAES, que la zona chaqueña tiene, si mal no recuerdo, una o dos rutas de aves migratorias y que realmente también se manejaba de que había una mayor posibilidad de que esa zona caiga primero esta enfermedad y de alguna manera creo que se está dando, ¿verdad? Y es totalmente factible esa muerte. Claro, porque ahí, ¿por Tomo qué? a colación esto porque también es importante de que eventualmente si ese fue el motivo, la manera en la que llegó la enfermedad al país, ahí uno no puede controlar a las aves migratorias. O sea, no fue una falla en nuestros sistemas de control, sino una cuestión absolutamente natural, presidente. Es así, por eso siempre se dijo de que controlar esta enfermedad, y ya hablo a nivel general, eso es prácticamente inviable, ¿verdad? Porque el principal medio de transmisión o son las aves migratorias, ¿verdad? Que en su ruta natural, en su movimiento natural, van moviéndose de una región a otra, buscando zonas más cálidas para pasar ahí el ciclo del verano y cuando vuelve ese ciclo de temperaturas frías, nuevamente huye de ese lugar y van buscando zonas calientes. Es decir, que estas aves son muy dinámicas, ¿verdad? Y ahí es donde aumenta el riesgo, ¿verdad? Y sale del control humano, ¿verdad? Totalmente. Otra cuestión también, yo recuerdo que sobre este tema habíamos A conversado. principios de año cuando se alertaba lo que estaba ocurriendo en la Argentina
y en ese momento nos habías dicho que estimaban que más o menos dentro de los próximos 6 meses podría ocurrir esto, que efectivamente ahora pasó. Pero de cualquier forma, Paraguay y Brasil, que también creo que la semana pasada tuvo los primeros casos positivos, son los últimos países en la región que han reportado casos de gripe aviar, presidente. Exactamente es así, Samuel. Y en ambos casos se da que la enfermedad apareció en aves caseras, no todavía en aves comerciales o en producción comercial. Y eso es importante que me tocaste ese punto también, resaltar que esta situación no afecta todavía nuestro estatus sanitario. Está intacta la condición sanitaria que tenemos. Paraguay es declarado por la ONSA como país libre de la influenza aviar, por ende no tenemos ninguna restricción para vender, exportar nuestro producto en el exterior. De hecho, hay que señalar que Paraguay exporta productos avícolas, específicamente carne de pollo, a mercados importantes y es un rubro que va creciendo moderadamente en estos últimos años. El año pasado creo que llegamos a exportar por valor de más de 7 millones de dólares. Este año escuché que la estadística ya marcaba que los primeros 3 meses ya se había superado los 2 millones de dólares. La expectativa era, creo que, superarlo del año anterior. Entonces, es también un rubro importante la exportación para quienes producen carne de pollo, que obviamente con esta defensa de evitar el ingreso de esta enfermedad hace a que el negocio permanezca intacto en ese sector. Claro, por eso Es me... importante también ser muy precisos en el manejo de la información, presidente, porque estamos hablando de un rubro que genera mucho empleo y que también genera ingresos de divisas al país. El hecho de no lanzar una información, ¿verdad?, que pueda eventualmente alertar a nuestros mercados que compran la carne paraguaya. El estatus sanitario de Paraguay no se ve alterado entonces con estos brotes. Es así, hasta que no entre en una granja industrial, eso no se verá afectado. Entiendo que esta es la normativa que rige en este sector y bueno, en eso estamos trabajando y dando prioridad, ¿verdad?, para evitar esa posibilidad. Claro. Otra consulta también La que... audiencia, que sería oportuno también poder explicarlo, presidente, es tampoco existe ningún tipo de riesgo en el consumo de pollo ni tampoco en el huevo, ¿verdad? Porque uno cuando sale en esta información como consumidor comienza a generarle dudas el hecho de comprar o no este tipo de alimento. Es muy importante tu consulta, Samuel, porque de un tiempo a esta parte increíblemente se ha desarrollado la información de que es altamente riesgoso para el humano. Y por el contrario, hoy día se confirma todas las informaciones que vienen de profesionales médicos, de médicos veterinarios, especialistas, confirman que la posibilidad de contagio al humano es prácticamente nula, es mínima, ¿verdad? Y eso de alguna manera lo demuestra la estadística en todos estos años de la aparición de esta enfermedad. Tiene que darse una condición ya muy extrema. Por ejemplo, explicaba un médico veterinario de Senalsa de que tiene que entrar en contacto con materia orgánica de una ave enferma, de alta carga viral y que tiene que tener contacto con la saliva del ser humano. Así término no médico utilizo, ¿verdad?, para hacer entender, pero no por eso hay que facilitar. Siempre es bueno usar las medidas preventivas, ¿verdad? Entonces, hay que aclarar acá de que la posibilidad de contagio al ser humano es prácticamente nula. Acá lo principal del por qué se trata de bloquear la posibilidad de que se pueda extender o diseminar esta enfermedad es porque es altamente contagioso para las aves. No existen todavía ningún otro medio de control más que sea el bloqueo total de los focos y eliminación de las aves que eventualmente puedan estar expuestos al contagio. Es por eso la importancia, porque finalmente lo que se defiende es la producción, el hecho de que esto constituye una parte importante de la alimentación humana y mantener los costos para el consumidor final, defender el espacio de trabajo, ¿verdad?, que genera esta producción de manera directa y de manera indirecta también, porque hay que resaltar que este es uno de los rubros que genera un efecto multiplicador enorme a diferencia de otros rubros, Samuel. ¿Por qué? Porque el sector utiliza materia prima en un 90, tal vez más, totalmente nacional.
sea en Claro. infraestructura, desde el momento mismo de la construcción de un galpón, se utiliza la parte de herrería, seguramente tiene componente importante importado, pero también ya tiene un valor agregado importante. También la parte de alimentación, que es el costo principal, por lo menos un 90% es de producción nacional, sea maíz, soja, afrecho, y la mano de obra que genera en el sector. En cada producto que llega en la mesa de un consumidor, yo estoy seguro de que en mano de obra está en el orden de entre 20 a 25% del costo de una alimentación de un producto terminado. O sea, huevo, pollo es mano de obra local, Samuel. Totalmente. Y ahí quería, si podés actualizar. Los datos, recuerdo que cuando hablábamos de la situación del huevo hace unos meses atrás nos habías dado algunos números muy interesantes. ¿De cuántas granjas, digamos, de manera, que trabajan de manera industrial estamos hablando y cuánta es la cantidad de aves que se estima que hay produciendo en Paraguay? En cantidad de granjas no tenemos una cantidad específica. En Avipar por lo menos estamos 20 socios de las empresas más grandes en producción de pollo y producción de huevo. Hay otro sector también que aglutina a las medianas y pequeñas granjas de producción de huevos, principalmente entiendo, y que aglutinan por lo menos a 50 productores. Y después hay un sinnúmero, una cantidad inmensa que no está en el registro de Senalsa en cuanto a granjas, ¿verdad? Pero en cuanto a acto y producción, le decía de que aproximadamente el país cuenta con una cantidad de aves ponedoras que supera los 4 millones 200 mil por ahí, con una producción diaria de 3 millones a 3 millones 200 mil, 200 mil huevos por día, y una faena de pollos que está en el orden de 250 mil aves por día, es lo que faenarían los frigoríficos que están distribuidos aproximadamente entre 5 a 6 frigoríficos en el país, y por lo menos los formalizados oficialmente de esa manera. Claro. Ahí me diste algunos números. Interesantes. Y entonces si sumamos la gente que está asociada a Avipar más la otra asociación, estamos hablando de aproximadamente unas 70 granjas que son las que producen de manera industrial, por lo menos son los números oficiales. Es así lo que estaría bajo el registro de Senalsa, ¿verdad? Hay que entender de que hasta a partir de 500 aves, digamos, son obligatorias, El para registro. los es obligatorio el registro, pero esto tampoco se cumple, Samuel. Nos decía en una ocasión la gente de Senalsa que no tiene ni un solo registro de una granja que tenga 500 aves. Así mismo es. Una última consulta. Recuerdo que cuando. Hablamos de este tema de la gripe aviar a principios de año, nos mencionabas que el mercado al que exportábamos, que era el argentino, se había cerrado. ¿Ese mercado sigue cerrado? ¿Se ha vuelto a abrir? ¿Cómo está esa situación de comercio exterior de este tipo de carne, presidente? Oficialmente la información que tenemos es que cada empresa productora, serían los frigoríficos que finalmente son los que comercializan en la Argentina, ha entrado en negociaciones con cada proveedor de países diferentes, y que en muchos casos se ha, digamos, levantado esa prohibición y ha proseguido, pero evidentemente no se recuperó la totalidad de ese mercado que era mucho más fluido anteriormente. Y dicho sea de paso, eso ha afectado o está afectando fuertemente a nuestro mercado local. Reportan los productores locales que tenemos un ingreso de productos de manera ilegal como nunca antes, ¿verdad? Y está presionando bastante a la producción local de pollo. No queremos ni imaginar lo que podría ocurrir si es que llega la enfermedad a nivel de producción industrial en Brasil, ¿verdad? Que su nivel de exportación, no sé en cuánto es más que la Argentina. Por la Argentina creo que hablábamos de una exportación anual antes del cierre de sus mercados de más de 300 millones de dólares anual, y Brasil creo que es por lo menos 10 a 20 veces más. Claro, porque si en Va a Brasil. ocurrir el hecho de que a nivel industrial se produce un brote. El gran temor es que ingrese pollos de manera de contrabando masivamente a nuestro mercado. Es uno de los riesgos. Y otro de los riesgos que preocupa a todo el sector es que gran parte de la provisión de genética en pollitos y pollitas nos nutrimos de Brasil, ¿verdad? Y si el mercado estuviera cerrado, estaríamos afectados gravemente, ¿verdad? En que no podamos dar un seguimiento en cadena de nuestra producción. ¿Por qué? Porque el primer ciclo de cría dependemos de Brasil. Totalmente, totalmente.
Bueno, presidente, te agradezco por estas aclaraciones, realmente es importante. Dar la información precisa de cómo está el sector. Ojalá que bueno, continúen todos los trabajos que están haciendo ustedes conjuntamente con Cenaxa, de modo a que lo que ha ocurrido solamente queda ahí, en este pequeño brote en una zona chaqueña, y se pueda mitigar todos los eventuales impactos que tenga esta situación que sabíamos que podía pasar. Efectivamente ocurrió y ojalá se puedan tomar todas las medidas. Es así, tengan la seguridad la gente que vamos a seguir trabajando por defender este sector, de defender al consumidor, de defender la inversión de quienes estamos en el rubro y evitar que llegue a nuestro establecimiento esta enfermedad. Muchas Muy gracias por bien. el espacio, Samuel. Gracias a vos, presidente. Gracias por tu tiempo. Así estaba con nosotros Néstor Zarza, presidente de Avipar, conversando sobre cuál es la situación de este rubro tan importante para el país y que, bueno, ocurría este brote de gripe aviar en la zona del Chaco, pero nos aclaraba de que no hay ningún tipo de riesgo para el consumo local, ni tampoco, de momento, se ha dado un brote a nivel industrial, con lo cual esto quedaría solamente en esas pequeñas granjas que están en la zona de Filadelfia y Neuland. Y para evitar justamente la propagación de la enfermedad ya se han sacrificado más de 100 aves, nos precisaba también el presidente de Avipara. Hacemos una pausa, a la vuelta tenemos más entrevistas, más datos para compartir con ustedes aquí en Monitor Económico. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Te recordamos que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te recordamos que estamos siendo presentados por Stornia, con la que identificamos, analizamos hábitos e intereses de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos especialistas, somos contenido, somos innovación, somos Stornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663. Y puedes optimizar también el retorno de tus inversiones en la bolsa de valores. Ingresa a la web www.avalon.com.py y habilita una cuenta de manera 100% digital. Con Avalon hoy es el momento de invertir. Y con Epson también tenemos las impresoras multifunción de Epson Ecotam y la aplicación Smart Panel que te ayudan a transformar tu teléfono celular en un centro de impresión y escaneo. Ecotam de Epson te cuida
ahorra la tinta y cuida el medio ambiente, y registrando tu impresora en la página web de Epson tenés hasta 2 años de garantía. Para más información, ingresa a www.epson.com.py. Vamos a nuestra segunda entrevista de la mañana que tenemos hoy aquí en Monitor Económico. Y muy bien, ya presentamos a nuestro siguiente invitado. Él es justamente de Avalon, el gerente financiero y de mercados de Avalon, Arnold Benítez, con quien tenemos el gusto de volver a conversar aquí en este espacio. ¿Cómo te va, Arnold? Muy buenos días. Buen día, Samuel. El gusto es mío y también un saludo a la audiencia. Bueno, un gusto poder conversar contigo. Arnold, recuerdo que cuando hablábamos hace creo que un mes y medio atrás, hablamos mucho de la situación del mercado y comenzaba a verse esta dinámica muy interesante y positiva en el mercado de capitales y que se van consolidando conforme van pasando los meses. Ya hemos tenido datos muy auspiciosos al cierre del primer cuatrimestre con más de 1.200 millones de dólares en volumen de negocios. Y un instrumento que nos parece muy interesante, que está comenzando a crecer con fuerza, son los fondos de inversión. Por eso queríamos consultarte, que nos comentes un poco cómo está evolucionando este instrumento y de qué manera se puede convertir también en un elemento muy interesante para diversificar nuestra cartera de inversión para la gente que está operando en el mercado de capitales. Es así, Samuel. De hecho, este primer cuatrimestre fue muy auspicioso para todo lo que es el mercado de capitales, el mercado de valores. Y uno de los instrumentos, como bien mencionaste, que fueron emitidos, porque eso también se emite dentro del mercado de valores, son los fondos de inversión. Pero antes de entrar en el tema, quería hablar realmente más bien de la industria de fondos en Paraguay y también, obviamente, a nivel global y regional, para posicionar siempre a la audiencia también de cómo va evolucionando esto, cómo estamos nosotros respecto a la región, cómo estamos respecto al mundo. Actualmente nosotros en Paraguay contamos con fondos mutuos, que son fondos más abiertos, o sea, más habilitados para todo tipo de personas, tanto físicas como jurídicas, y también los fondos de inversión que más bien están hoy dentro del mercado local expuestas a la parte de economía real. Llámese, por ejemplo, fondo de inversión inmobiliario, fondo de inversión ganadero, fondo de inversión forestal y otras que están también saliendo y se están posicionando hoy dentro del mercado. Hoy esa industria de fondos de inversión, fondos mutuos, ETF y demás, tienen una participación de, hoy el PIB global es de 96 trillones de dólares. Los fondos que mencioné recién toman un 71 trillones de dólares dentro del globo. O sea, estamos hablando de un 75% del PIB global hoy tienen invertidos en este tipo de fondos que mencioné. Uno de los principales, obviamente, países que utiliza estos instrumentos, los fondos de inversión, fondos mutuos e iguales también a ellos, es Estados Unidos. Estados Unidos hoy tiene una economía más desarrollada, como conocemos, uno de los mercados con mayor desarrollo en la parte financiera. Hoy tiene 165% del PIB en fondos de inversión, en fondos mutuos y demás. De hecho, el 50% de los estadounidenses invierten en este tipo de instrumentos y es una gran parte de la renta que proviene para esas familias es de este tipo de instrumentos de fondos de inversión y fondos mutuos. Nosotros en la región, digamos, lo que es Brasil, lo que es la parte de Chile, Uruguay y demás, son países que hoy tienen una potencia en cuanto a la parte de fondos, en especial Brasil. Brasil tiene hoy el 91% del porcentaje del PIB está en fondos de inversión, en fondos mutuos. En la región hablamos hoy de una media de 10.4 a 10.5% lo que es la parte de América Latina y el Caribe. Y nosotros como Paraguay estamos recién iniciando este proceso, si bien la industria de fondos tiene ya más de una década en nuestro país. Recién hoy la participación que tiene la incidencia en el PIB es del 1.8%. O sea, realmente estamos muy por detrás de todos los países de la región. El que después nos sigue tiene un 3-4% ya del PIB en este tipo de instrumentos de fondos de inversión y también de fondos mutuos. Es un poco para aterrizar que es realmente una industria bastante importante dentro a nivel mundial, a nivel regional. Y nosotros en Paraguay hoy estamos también con un crecimiento continuo. Al cierre del 2022 tuvimos
600 millones de dólares prácticamente ya invertidos en este tipo de instrumentos por parte tanto de personas físicas como personas jurídicas. En el primer cuatrimestre, así también como mencionaste en la parte del mercado de valores, que suman obviamente operaciones de reporto, operaciones de bonos, operaciones de acciones incluso también. Nosotros en la parte de fondos de inversión y fondos mutuos creció el mercado paraguayo un 25% en este primer cuatrimestre, llegando así a posicionarse un poco por encima de 750 millones de dólares. O sea, es realmente una industria que hoy ya tiene una preponderancia súper importante. Hay 9 administradoras de fondos dentro del mercado local. También eso es muy importante. Tenemos casi 40 fondos habilitados dentro del mercado, que también ayuda, como bien mencionaste, a que las personas y las empresas puedan diversificar sus inversiones. Eso como inicio, Samu, también. Claro, no, me parece fantástico el hecho. Contextualizar un poco cómo está la situación del mercado. Y una pregunta que seguramente la gente que se hace también es, ¿cuál es la diferencia que hay entre un bono, unas acciones y los fondos de inversión, como para tener una idea de por qué es un instrumento distinto, ¿verdad? Y en qué se diferencia este instrumento que está comenzando a crecer con fuerza en el país? Correcto. Acá siempre la pregunta que realmente nos hacen, Samu, es ¿por qué yo le pagaría a una administradora de fondos para administrar mi dinero? ¿Y por qué no lo hago yo de manera propia, comprando justamente lo que mencionaba, una acción, un bono o un terreno, incluso que entra también en la parte de diversificación de inversiones en cuanto a fondos de inversión? Realmente hoy las administradoras de fondos cuentan con personas que están especializadas en capturar y maximizar las ganancias minimizando los riesgos. Es una persona que está constantemente en búsqueda de títulos, valores para ingresar dentro de ese pool de inversores que ponen su dinero y confían en esa administradora de fondos, como así también en la parte de economía real. Cuando hay un desarrollo, ahora por ejemplo, desarrollos inmobiliarios, desarrollos ganaderos, desarrollos forestales, naves industriales, incluso que tenemos también fondos de inversión de ese tipo que están más expuestos a la economía real. Lo que sucede es que vos con un monto menor estás diversificando tu inversión en un solo instrumento. O sea, no es lo mismo comprar un bono de determinado emisor, que puede ser un bono de gobierno, incluso un bono soberano del Ministerio de Hacienda. Con 100 millones de guaraníes, vos podés comprar ese instrumento y estar expuesto a un instrumento, que puede ser de distintos sectores también. Pero cuando yo voy a un fondo mutuo, por ejemplo, lo que hago es, yo tengo una canasta de inversiones que el portfolio manager o la administradora de fondos invierte y vos estás expuesto en varias cuestiones que pueden ser financieras, la parte de telecomunicaciones, la parte de industria. Entonces, como que se diversifica más tu inversión y también tenés menos probabilidad de que tenga algún retorno negativo en el tiempo. Sin embargo, si estás solamente expuesto en un solo instrumento, las probabilidades de que vaya mal, digamos, aumentan. Eso se logra con este instrumento de diversificar y también el retorno hoy en día de los fondos de inversión y los fondos mutuos dentro del mercado local son realmente muy cercanos a los títulos que se consiguen a 1 año, 2 años, incluso a 5 años. Vos podés conseguir hoy rentabilidad similares ya a plazos mucho mayores y tener liquidez incluso diaria. O sea, hay fondos que hoy tienen liquidez diaria, tienen liquidez en 1 o 2 días, hace el famoso rescate, que son los fondos más abiertos. Los fondos cerrados sí tienen un plazo mayor o superior de permanencia de las personas, pero también tienen obviamente un retorno mayor. Claro, claro. Entonces, a ver, en resumen, la ventaja, digamos, o lo interesante de este instrumento es que yo estoy mitigando el riesgo porque el dinero que he invertido está repartido en diferentes tipos de instrumentos, con lo cual ahí yo me resguardo de alguna forma y los niveles de retorno también son un poco similares a otros instrumentos que pagan mejor, o sea, con lo cual gano de ambos lados, Arnold. Correcto, Samu. De hecho, lo que siempre también ahí para contextualizar, los fondos, especialmente tanto de inversión como fondos mutuos, son de renta variable, que muchas veces a veces se lo confunde como una renta fija, pero tienen realmente oscilaciones. ¿Por qué razón? Nosotros lo que hacemos de la administradora de fondos, nosotros en Avalon tenemos tanto una casa de bolsa y otra empresa que está especializada en la administración de fondos, donde lo que hacemos justamente es
capturar o captar recursos de terceros. O sea, administramos realmente dinero de terceros y por ende lo que buscamos es minimizar los riesgos y obviamente darle una rentabilidad también a la persona. Cuidamos muchísimo la gestión en la parte de la administración de fondos porque, como bien mencioné, son fondos de terceros, tenemos un deber fiduciario también de la administradora de fondos. Entonces, lo que siempre buscamos es tener una estrategia clara también acorde al momento del mercado. Suponiendo ahora, por ejemplo, a modo de maximizar las ganancias y minimizar los riesgos en guaraníes, que estamos viendo hoy una retracción en la parte de las tasas, estamos yendo capaz un poco más inversiones a largo plazo de año y medio, dos años y medio, a modo de capturar ya las tasas que están hoy elevadas dentro del mercado y salirnos de posiciones un poco más cortas a modo de beneficiar a los cuotapartistas. Porque los fondos son de los cuotapartistas. Los cuotapartistas son los clientes o los inversores que pusieron el dinero con nosotros y confiaron en nosotros para que administremos eso y le generemos obviamente una rentabilidad. En dólares, en los fondos de dólares sí tenemos una estrategia un poco más ahora a corto plazo por todos los movimientos que justamente conversamos en la edición anterior contigo también. Los movimientos de la tasa en dólares aún están inciertos, no sabemos si va a pausar, si va a seguir subiendo, va a descender, entonces estamos tomando una posición mucho más corta, una posición mucho más conservadora en cuanto a dólares, pero hoy en día somos el fondo de fondo mutuo en dólares que más rinde dentro del mercado local, con 3,52%, con una cartera bastante diversificada, con una cartera bastante sana y una cartera que realmente hoy también tiene una participación muy alta en títulos de alta liquidez y de alta calidad de riesgos. Mencionaste que estos fondos están, digamos, hay mucho de la economía real ahí metido y señalaste, y por lo menos lo que más se ha escuchado es al sector inmobiliario. ¿Qué otros segmentos de la economía están apostando también fuerte a financiarse a través de este modelo, Arnold? Sí, hoy, Samu, están bastante diversificados ya los instrumentos de fondos de inversión. Como bien mencionaste, tenés, lo más conocido normalmente son la parte de los fondos inmobiliarios. Hoy en el mercado local también existen fondos de loteamientos, fondos ganaderos, fondos forestales, fondos de naves industriales que son más bien para alquiler y demás. Entonces, hoy la industria de fondos, como mencionaba, está en crecimiento y realmente la exposición de la economía real o lo que se pueda financiar con este tipo de instrumentos realmente depende mucho más de la imaginación. O sea, realmente casi todo se puede financiar con un fondo de inversión. De hecho, en la región y en el mundo, mucho el gobierno entra también en este tipo de instrumentos para financiar, por ejemplo, obras de infraestructura, desarrollos incluso en la parte de salud. O sea, hoy en día ideal sería también que el gobierno y también justamente que está asumiendo una nueva persona como presidente que conoce mucho también la parte económica, poder mirar y darle un poco más de foco también a esta industria que hoy, como si bien está con crecimiento, con un apoyo también más estatal, podría tener un salto realmente muy importante en estos próximos años. Y ahí quería tocar algo que mencionaste, me parece. Bastante, porque entiendo que también hay necesidades de ir ajustando la cuestión de regulatoria a través de la Comisión Nacional de Valores. ¿Cuál sería la necesidad, digamos, más importante para darle un marco regulatorio también un poco más específico para este instrumento, Arnold? Correcto. Ahí, Samu, faltan algunas cuestiones. Hoy realmente el mercado está bastante sano, o sea, los números también hablan por sí solos, de venimos con un crecimiento continuo, sin ningún tipo de, digamos, de problemas dentro de la industria de fondos, dentro del mercado local, pero siempre hay cuestiones que mejorar, ¿verdad? Nosotros, por lo menos, desde Avalon siempre priorizamos un poco la transparencia también en todo lo que es la parte de la información con los clientes. Hay cuestiones técnicas también que yo sé que la Comisión Nacional de Valores está trabajando, como ser una marcación a mercado, digamos, de los títulos que están dentro de los fondos. ¿Y qué significa una marcación a mercado? Y suelo dar un ejemplo bastante burdo, pero que para modo que se entienda, cuando una persona quiere vender, por ejemplo, un vehículo que puede ser un vehículo, digamos, no sé, de hace 2, 3 años atrás que había comprado, no sé, en 100 millones de guaraníes, lo primero que hace es ve en las páginas de Marketplace o en Google y busca
en cuánto más o menos se está negociando ese vehículo. Y veo obviamente ahí, mira, esto lo compré en 100, hoy se está negociando en 70 millones. Entonces, obviamente hay como una pérdida, digamos, sobre el capital que él invirtió inicialmente y va a salir a vender con una pérdida de 30 millones. Ahora, si estamos hablando de un vehículo que, no sé, puede ser de colección y por ende, no sé, subió el precio, yo lo compré por 100, hoy están 150 millones a mercado, voy a ganar en esa transacción. Lo mismo pasa con los títulos, Sam. O sea, los títulos hoy que tenemos en cartera, lo que administramos fondos de terceros, tienen precios, si bien no hay una publicación de precios diarios, que es justamente una de las cuestiones que falta, que es la que me consultaste, es ponerle precio diario a los títulos que están dentro de las carteras o lo que están dentro del mercado local paraguayo, a modo de que yo sepa que efectivamente medir la gestión también de la administradora de fondos. O sea que cuando yo salgo a comprar títulos, bonos, acciones, CDAs y demás, sepa que efectivamente esos títulos tengan un valor que al momento que la persona requiera sus recursos, yo salga a vender sin un mayor castigo. Entonces, que yo salga a vender capaz con una ganancia, y si hay que vender la pérdida, cuantificar también esa pérdida, saber que ese fondo tiene una pérdida probable de tanto por ciento o una ganancia probable de tanto por ciento, es algo que vemos que debemos de mejorar. Y también en cuestiones también más estandarizadas de la publicación de la información de la distinta administradora de fondos, que esté eso, así como lo tiene hoy el Banco Central del Paraguay con el boletín estadístico, donde sabemos bien que van a estar ahí todos estos ítems para todos los bancos que son supervisados por el Banco Central del Paraguay. Hoy los fondos, digamos, la administradora de fondos publican como un boletín mensual en el cual van mostrando en qué títulos invirtieron, cuánto ganaron, cuánto de eso está en tal rating, van mostrando cuánto también cobran de fee de administración. Hay ya una información, pero hoy en día no está estandarizado. Entonces también hay cuestiones de ese tipo que hay que trabajar a modo de que la industria también sea más ordenada y esté un poco más también transparente para el público en general. Claro, no, sería ideal poder bueno, juntar toda esa Que de manera separada se están dando y tener lo que mencionabas, un precio que sirva de referencia para el mercado. Entonces ahí vamos a saber si estamos vendiendo mal o si queremos relegar por lo menos un poquito sobre el precio de referencia, es lo que entiendo entonces, Arnold. Correcto, Samu. De hecho, esto no solamente es para el mercado de fondos de inversión o fondos de fondos mutuos, sino que para el mercado en general. O sea, como vos sabrás que eso también del mundo económico constante con entrevistas y demás, en cualquier otro país tenés una pantalla en la cual va fluctuando el precio, en la cual vos, mira, tenés una inversión como persona física y mira, tengo esto en mi cartera y poder entrar en un sitio y ver los precios a los cuales se están negociando. Hoy en día, en el mercado local, si bien está haciendo esfuerzo también la Comisión Nacional de Valores, como también la misma Bolsa de Valores local, falta aún algo más de información especialmente para los participantes y tener una información un poco más clara al momento de negociar incluso algún que otro título. También. En mercados que están mucho más evolucionados, incluso acá en la región. Yo conocía varios casos, ¿verdad? Y en Estados Unidos ni qué decir, ¿verdad? La mayoría de los fondos de inversión están como indexados a, por ejemplo, a la inflación, ¿verdad? Eso todavía no incluye nuestro sistema o nuestro modelo, digamos, de inversión acá en Paraguay. Acá lo que tenemos normalmente, Samu, son los famosos benchmark o tasa objetivo del fondo. Donde justamente lo que se busca lograr es ganarle algún indicador económico, como bien puede ser, por ejemplo, la inflación, o poner una tasa a la cual perseguir como fondos. Nosotros actualmente en Avalon estamos persiguiendo una tasa objetivo del 6% en guaraníes, que es una tasa realmente interesante para lo que fue siempre el histórico local paraguayo, y en dólares sí, una tasa también de 3%, que también es una tasa bastante elevada para nuestro mercado local en esa moneda norteamericana. Actualmente estamos hoy en guaraníes en 6,5%, estamos 50 o 0,50% por encima de lo que es nuestro objetivo, o sea, estamos con una mejor gestión. Y en dólares estamos también un 0,51% por encima de nuestra tasa objetivo, que hoy estamos en 3,52%. Entonces, estamos de alguna manera, ayuda también a medir
el manejo, digamos, de los fondos que están participando dentro del mercado. También como Avalos estamos trabajando en lanzar más fondos dentro del mercado, fondos también más expuestos a la economía real y algunos fondos que van mucho más de la parte de educación financiera también, que hoy es crucial para el crecimiento de este mercado, como lo conversamos también en la parte de casas de bolsa, también para la parte del mercado de fondos. Es crucial el conocimiento que hay que tener en cuanto a permeabilizar un poco más en la parte de permear un poco más en la parte de educación financiera y que esto vaya creciendo continuamente. Sí mismo. Por eso que siempre intentamos tener este tipo de charlas como para que la audiencia, digamos, aprenda un poco más o tenga un conocimiento por lo menos un poco más ampliado de cómo funcionan estos instrumentos. Una última consulta que tengo, Arnold, porque fue un tema que lo habíamos hablado en la entrevista anterior. Yo en estos días estuve compartiendo un poco con la audiencia los resultados que daba a conocer el Banco Central a través de su encuesta a los agentes del mercado. Y un tema que hablamos era de la tasa de referencia, ¿verdad? De que hoy siguen 8.50, había o por lo menos el mercado estaba esperando que en el segundo semestre comience a darse una desaceleración de estas tasas. Yo conversaba con Humberto Colmán, que es miembro del directorio del Banco Central, hace un par de días sobre esto. Él me decía que todavía hay incertidumbre en el mercado internacional y que eso es lo que todavía estaba frenando un poco la decisión del Banco Central de dejar esta política más contractiva y ir ya a algo un poco más acelerado. Pero mi pregunta es, ¿qué están esperando ustedes? ¿Qué consideran que puede comenzar a ocurrir? ¿Creen que ya desde el mes que viene se podrían dar estos ajustes o todavía hay incertidumbres para que se dé ese proceso? Totalmente, Samu. Mira, estuve siguiendo, de hecho, la entrevista, estuve siguiendo también hay algo en Twitter que estuviste publicando. Nosotros, por lo menos en lo que es la parte de indicadores locales, inflación que viene descendiendo, también se dio la semana pasada el ajuste de la parte de hidrocarburos en un descenso bastante importante que va a impactar también en el descenso de la inflación. Venimos con el tema de IMAEP, con un crecimiento tremendo en el primer trimestre de este año, de manera interanual de 8.2% y de manera acumulada de 6.2%, que da señales muy buenas y muy claras de que el mercado local está hoy ya con un crecimiento importante y sostenido, pero también muy ayudado por la parte de agricultura y también un poco por la parte de caudal hídrico del Paraná en la parte de hidroeléctricas. También hoy dentro del mercado, dentro del día a día, las tasas ya vienen descendiendo. O sea, eso se da siempre en las subastas de letras de regulación monetaria que tuvimos de manera mensual. También en los últimos bonos del Tesoro tuvimos un descenso muy importante de la tasa, marcando la tasa de 7 años en 8,75%. Imagínate que hoy nuestro piso está en 8,5% y la tasa de 7 años en un riesgo soberano que emitió por el Ministerio de Hacienda está en 8,75. O sea, hay una diferencia de casi nada, o sea, hay una curva prácticamente totalmente flat hasta 7 años. Entonces, vemos hoy nosotros con buenas perspectivas de que se pueda dar ya un descenso en la tasa de política monetaria, la tasa de referencia. Ahora, como bien mencionó el director del Banco Central, lo que hoy apremia o lo que hoy aún genera esa complicación en cuanto a descender son los factores más externos. O sea, mirando un poco la tasa de Fed, mirando un poco de la desaceleración de otros países también en crecimiento y algunos ya desarrollados también, es como que eso frena, pero también tenemos que mirar un poco también que eso está frenando hoy la parte especialmente de emisiones dentro del mercado de valores, de nuevos proyectos que están siendo también viendo para ser financiados por el lado por el lado bancario. Entonces, todo hoy eso genera un freno generalizado, digamos, dentro de la economía y con señales más claras del Banco Central creo que se puede dar un aumento o una mejora en esa gestión de inversiones que están hoy paradas. Entonces, de nuestro lado, por lo menos vemos que las condiciones están dadas, incluso un artículo en Bloomberg también que estuve leyendo nada más el día de ayer, estaba mencionando justamente la economía latinoamericana, que tienen que dar ya un ajuste hacia la baja de los tipos de intereses. Hoy Uruguay es el que tomó de alguna manera la posta en el primer ajuste acá en la región
El resto está todavía mirando a ver qué sucede a nivel externo. Pero creo que, como te digo, o sea, a nivel local, el tipo de cambio también, si bien tuvimos un pequeño pico en esta última semana, está bastante flat también dentro de lo que fue este primer cuatrimestre. Así que esperemos que creo que en 2 días, creo que es la reunión del Comité de Política Monetaria, y vamos a ver cómo deciden también ahí. Para nosotros, las expectativas están ancladas en un descenso ya en este primer semestre. O sea, ya hay Más o condiciones. menos como para poder tomar o iniciar este proceso. Correcto, iniciar el proceso, dar capaz también, si no capaz un descenso, ya un discurso un poco más claro hacia esa vía. Ellos vienen todavía con un discurso muy fuerte en mantener las tasas, especialmente por las cuestiones ya mencionadas de reflotar capaz la inflación por una inflación importada. Hoy creo que con las cuestiones que están dadas para un ajuste ya a la baja. Claro, un elemento más por lo menos. Para lo que decías, Arnold, leí también el mismo artículo de Bloomberg que hablaba de la situación de tasas en la región y también mencionaban de que es muy probable que también en los Estados Unidos ya se haya alcanzado al techo de ajustes, con lo cual parecería que el contexto internacional está un poco más claro y que ya podría ayudar eso a tomar una decisión de tener por lo menos un poquito más una política monetaria más expansiva. Totalmente, Samu. De hecho, Estados Unidos, cuando hizo su última reunión de la Fed, los agentes estaban en un 95% seguros que en junio, que es la próxima reunión, iba a haber una pausa en el ajuste de tasas. Pero hoy, justamente con los nuevos datos que salieron de inflación, un poco también de la parte económica, hoy está eso en un 70%. O sea que hoy, de alguna manera, las personas o los agentes económicos que estaban esperando esa pausa, algunos se fueron de vuelta a que va a seguir aumentando, y estamos siguiendo muy de cerca también ese indicador a modo de tener mayor certeza hacia dónde orientar la estrategia, como bien mencioné, de los fondos que tenemos, tanto especialmente la de dólares, seguir una estrategia un poco más conservadora, un poco más de corto plazo, a modo de capturar las tasas ya cuando esto se pare con las subas, y tomar una posición mucho más clara hacia futuro para los cuotapartistas o los inversores que confíen en nosotros, ¿verdad? Totalmente. Arnold, te agradezco mucho por la charla. Gracias por Gracias. compartir con nosotros esta mañana aquí en Monitor Económico. Samu, a la orden de siempre, y muchas gracias a ustedes. Gracias, Arnold Benítez. Él es gerente de financiero y de mercados de Avalon, hablándonos sobre la situación de las tasas de interés en el sector del mercado de capitales y también sobre los fondos de inversión, que lo hemos hablado bastante. Antes de despedirnos, te recordamos que somos presentados por el Working, un lugar que te invita a que vivas una experiencia, un coworking café. Este espacio está abierto de 8 de la mañana hasta las 20 horas aquí en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. También recordarte que con Estonia medimos, identificamos, analizamos hábitos e intereses de las marcas, conectando a ellas con la audiencia en contenidos específicos y de valor. Puedes contactarnos al 0983-946-663 y optimizar tus retornos en las inversiones que haces en bolsa. Por eso podés ingresar a la página de avalon.com.py para habilitar tu cuenta de manera 100% digital. Con Avalon hoy es el momento de invertir, y con Epson estás listo para tener tus impresoras multifunción Epson EcoTam, que tiene una aplicación que se llama Smart Panel y transforma tu teléfono celular en un centro de impresión y escaneo. EcoTam de Epson te ahorra tinta y cuida el medio ambiente, y si registras tu impresora en la página web de Epson tenés hasta 2 años de garantía. Ingresa a la página web www.epson.com.py. Y con esta nota ponemos punto final a Monitor Económico en la jornada de hoy, agradeciendo a ustedes su sintonía. Nos encontramos mañana puntualmente a las 10 aquí en el canal 5 Días.